Hay que seguir andando, hay que seguir andando no más, hay que seguir andando. Nuestras miradas, que nuestra historia no está cerrada, son nuestro llanto, nuestra alegría, semilla abierta de nueva vida. Al hombre nuevo Dios va creando, con nuestro barro lo va engendrando. Jesús camina a nuestro lado, no tengas miedo, suma tu mano. Hay que seguir andando no más, hay que seguir andando, hay que seguir andando no más, hay que seguir andando. Su espíritu sigue impulsando a este pueblo crucificado. El pueblo libre será posible, muchos testigos hoy nos lo dicen. Angelelli, Oscar Romero, Carlos Mujica, mil compañeros, su sangre canta en nuestras cuerdas. Este es el tiempo del hombre nuevo. Hay que seguir andando no más, hay que seguir andando, hay que seguir andando no más, hay que seguir andando, hay que seguir andando no más, hay que seguir andando, hay que seguir andando no más, hay que seguir andando. ¿Qué estamos escuchando entonces? Hay que seguir andando, de Carlos Saracini. Sí, no tengo, a ver, retorno. Ahora sí. Hola, yo no. No tenemos retorno. Nos tomamos un poquito. Bien. En tu cara una sonrisa. Sí, ahora sí. Bueno, ahora sí estamos. Ya tenemos acá a nuestro invitado, pero una pequeña reflexión antes de presentarlo. En medio de tantas injusticias y desilusiones, asombran los hombres y mujeres que apuestan a la vida y que, como dice la canción, siguen andando sin más. Movidos por la esperanza, apuestan a que vale la pena construir lazos solidarios y son capaces de hasta dar la vida en pos de sus ideales y el bien del género humano. Al decir de Bertolt Brecht, estos hombres y mujeres que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles. Y acá nos encontramos con Domingo Bresi, uno de esos hombres imprescindibles, que es integrante del grupo de curas en la opción por los pobres, uno de los fundadores del movimiento de sacerdote para el tercer mundo, escritor y archivista, autor del libro Historia de un compromiso. Buenos días, Domingo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes y saludo a toda la audiencia. Bueno, estamos re contentas de que estés aquí. Estuvimos todo el tiempo, sí, muy contentas de que estés acá en este sitio también, que es tan representativo. Que he visitado y del que he participado de muchas actividades en este lugar, unas cuantas. Uh-huh. También algunos paneles para presentar el libro, pero actividades propias
de aquí, de este centro. Sí. Y así que, bueno, muy Ujú. cómodo. O sea, hay muchas cosas para preguntarle, ¿no es cierto? Podemos empezar un poco de historia de tus curas. Tenés 80 años de sacerdote. No, No, 60, Ah, 60, 60. O sea, 80 años. 85 de edad. existencia, 85 y me ordené a los 24 años. Ah, pero bueno, era muy jovencito. joven, sí. Muy jovencito, sí, ahí estábamos. Con Horacio Benítez, ¿no? También. También, Sí. juntos somos del mismo curso, sí, 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 sí. exactamente. Y bueno, un poco contar, bueno, sos un testigo vivo de la historia de nuestro país, algunas cosas, estuviste con Mujica, algunas de estos recorridos, y después vamos a lo actual. Y el recorrido mío empieza casi antes de la ordenación en 1962 con un grupo de seminaristas que descubríamos que nuestro sacerdocio, al que nos dirigíamos sin tener todavía una imagen muy acabada de lo que íbamos a ser, había una vocación fundamental de servicio. Y entonces eso lo fuimos volcando de lo que después se llamó la pastoral social, Ajá. la doctrina social de la Iglesia, la inserción en barrio, la vinculación con sindicatos, y bueno, así empezamos y así continuamos y seguimos manteniendo hasta hoy, todo eso mismo. Esa coherencia. Esa O intento. continuidad, Ujú. esa continuidad en ideales, en luchas, en acompañamiento, sí, puedo decir con satisfacción y agradecimiento a todos los que me acompañaron para que pudiera sostenerme y llegar a este punto de hoy donde me siento participante activo de este tiempo. Qué bueno. Nada de jubilado ni retirado. Dale Claro. acá. Por eso estamos acá en el Olimpo, un lugar simbólico, emblemático de lo que pasó en nuestro país y de lo que queremos que no pase nunca más. Así es. que acá estamos. Y que hay que seguir. En ese recorrido, ¿no es cierto? Sabemos que la Iglesia ha tenido diferentes facetas y diferentes intervenciones. Y bueno, a veces, la última vez estuvimos en la presentación de unos 3 tomos en la UCA que... Ah, bueno, a ver, ahí están los tomos. Traje uno. Trajo. Demuestra. Pero, ¿qué papel jugó la Iglesia, ¿no es cierto?, dentro de ese proceso del... Bueno, nosotros sabemos que hay historia anterior, ¿no? Pero que tiene que ver con todo el movimiento tercermundista. Porque había, antes de preguntarle sobre el tema de los archivos, había todo un movimiento de tercer mundo, de los sacerdotes, de la cultura, de la política, que había ciertas como distinciones, ¿no? El tema del apoyo a la Iglesia y la política. ¿Qué vínculo hay entre la política y la Iglesia, no? Un poco eso. Para decirlo simple y de entrada, la Iglesia siempre se metió en política. Siempre, desde los orígenes de la Iglesia, que hubo que luchar contra los emperadores a lo largo de los feudos, de las monarquías que siempre compatibilizaron y se asociaron a las jerarquías. Hubo épocas en que los papas nombraban a los reyes y hubo épocas en que los reyes nombraban a los papas. Uh-huh. Así que, y en nuestra historia argentina, ¿para qué? Uh-huh. Desde la época de la colonia, donde había sacerdotes que apoyaban y acompañaban a los españoles y esclavizaban, y los sacerdotes que estaban con los pueblos originarios y luchaban contra los colonizadores españoles, o en Brasil contra los colonizadores portugueses. Uh-huh. Así que siempre estuvo entremezclada esta acción de la fe llevada hasta sus últimas consecuencias, que era
llevar a la dignidad de las personas y de los pueblos. Claro. Y bueno, después curas que participaron de la defensa de la ciudad de Buenos Aires contra las invasiones inglesas. Después en 1810 tuvimos curas que estuvieron en el Cabildo, representantes del pueblo. En 1816 en Tucumán y en la Constitución y en toda la evolución histórica institucional de la Argentina. Siempre hubo sacerdotes y otros sectores de la Iglesia que estuvieron más a favor de lo que llamamos la liberación del pueblo y otros que estuvieron más junto con los opresores. Ajá. Exactamente, claro, como siendo una institución también tiene sus rajaduras, por decirlo de alguna manera. Sí, tiene sus distintos lineamientos y ya les digo, esto es desde siempre. A veces predominó una línea y a veces predominó otra. Claro, nosotros estuvimos en la época de la dictadura de Estado con Pablo Gazzarri, que estaba en la iglesia del Carmen, con Carlos Bustos, con Carlos ambos Bustos. los conocí, los Claro. quiero mucho. Y en mi caso con Jorge Goñi. Con Jorge Goñi lo conocí, lo quiero mucho, estuve ahí con... Ellos, bueno, fueron en Mujica también, ¿no es cierto? También lo conocí, lo quiero mucho. Y bueno, los conocí a todos porque formábamos parte, antes de que Pablito Gazzarri y Carlos Bustos, llegaron un poquito después, pero el movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo se inició en 1968 y a otros curas después se fueron incorporando, como por ejemplo Cristianos para la Liberación. Bueno, pero allí, de ahí, este fue un movimiento que marcó un signo histórico. Nunca había habido un movimiento de tal dimensión, de tal envergadura, de más de 400 sacerdotes en todo el país, 10% del clero de Argentina, que asumió un compromiso social y político dentro de una visión internacional, que era esto de considerar que había países opresores y países oprimidos, que eran nada menos que las 2/3 partes del mundo. Claro. Y ahí, bueno, ahí salió para el tercer mundo, para los pueblos pobres y los pueblos de los pobres. Sí. Ujú. ¿Hay algún movimiento o algunas acciones dentro de la iglesia? Porque están las madres, están los hijos, están hijos. Algo dentro de la iglesia que también busquen o en representación de la búsqueda, porque estos sacerdotes han sido parte de los 30.000 Claro. Y- Y muchos desaparecieron. y muchos desaparecieron, han sido torturados. 21 tenemos identificados sacerdotes secuestrados y muchos de ellos asesinados, otros desaparecidos. 21 hicimos un rastreo, una investigación y están en el libro La historia de un compromiso, Ajá. una lista. Y 100 por lo menos que fueron detenidos, torturados, expulsados del país, que se exiliaron obligatoriamente o se exiliaron interiormente. Sí, esto para decir de los curas, pero Pero es que no, la gente como que no lo sabe, ¿no? No ha salido esto como es conocido por ahí, bueno, no, pero bueno, formamos parte Del pueblo. de esa gran multitud de, yo diría, de héroes de la patria, y bueno, ahí estamos todos juntos, ¿no? Pero también religiosas, que se saben menos. de las religiosas. De las sí, también religiosas muchas. no, Alice Dumont solamente y su compañera, sino muchísimas religiosas que se llegaron a conformar un grupo que se insertaban en los pueblos, en las comunidades, y asumían la misma lucha de toda la gente, a veces indiferenciadamente, no Sí. se mostraban, acá estamos nosotros, Claro. acompañaban, y laicos muchísimos, y Sí. trabajadores de la JOC, de la Juventud Obrera Católica, montones,
desaparecidos, torturados. Sí, de la JUP también. ¿no? Sí, pero sí, de la JEC, de la Sí. juventud estudiantil, de la juventud universitaria, distintos sectores. Es decir que, bueno, lo más llamativo y que tenía más institucionalidad fueron los que adhirieron a los procesos militares. Ujú. Pero, es decir, como ahora se reconoce, la iglesia en su conjunto, después podemos definir qué es la iglesia, pero institucionalmente fueron gran parte de los victimarios, pero dentro de esa iglesia también hubo muchas víctimas. Sí. claro. Ahora claro. hoy se reconoce más. Ujú. Hay una continuidad en los curas de la opción por los pobres, ¿no es cierto? ¿Qué cosas continúan como el magma principal del movimiento y qué otras sean como dentro de lo que sostiene la doctrina? No sé si Sí. llamarlo de doctrina porque no es doctrina, pero qué cosas han añadido o por la experiencia histórica se ha convertido en alguna especie de otras declaraciones o discursos, ¿no? Tenemos que ubicarnos en el contexto de los 60. Había un fervor revolucionario generalizado. De eso participó la iglesia. Hoy no hay un fervor revolucionario generalizado No, en la más bien sociedad, que ni en la juventud, No. nada. Así que es muy distinto y eso explica las distintas características de lo que fue el movimiento sacerdote y el grupo de opción por los pobres, que nos identifica y hay una continuidad, es esta opción evangélica por los pobres, no opción si quiero me adhiero a los pobres, si quiero puedo no adherirme, no, el evangelio, Lo marca. esto lo sosteníamos del movimiento y los curas de opción por los pobres, es una responsabilidad de los evangelizadores y no es una opción, es una exigencia, así se dice ahora, no es opción por los pobres, es una exigencia evangélica por los pobres. Y esto no, bueno, mantenemos lo mismo, que no es asistencialismo, no es ayuda material, sino que es identificarnos con las causas del pueblo y sumarnos a la causa del pueblo. Claro, Ujú. o sea, por ejemplo, Con sus luchas. con los temas de Jujuy y eso han participado. Sí, están al principio suavecitos los obispos, ¿no? Pero después por la presión, como decimos siempre, de las bases, pero de una agrupación episcopal que se llama ENDEPA, Ah, sí. Equipo sí. Nacional de Pastoral Aborigen, y después de las comunidades locales, se fue volcando la cosa, así que ahora podemos decir que en general los sectores de la iglesia están a favor del De los pueblo movimientos. de los movimientos del pueblo jujeño. Hoy Ajá. podemos decir que están. Parece ser que van a nombrar inconstitucional la reforma, dijeron ayer, pero no sabemos, porque la palabra de la iglesia es una palabra institucional muy fuerte y que las bases también lo necesitan, ¿no? Las bases. Ayuda, todo ayuda. Lo peor es que esté en contra. Pero así que, por lo menos ahora ayuda una expresión muy interesante de lo que se llama la región NOA. Se reunieron los obispos, Ajá. Jujuy, Salta, Orán, y allí coincidieron en que los reclamos de los pueblos indígenas era legítimo, se pusieron a favor de se pusieron en contra de la reforma de la Constitución de Gerardo Morales, recriminaron la represión, así que Esto es muy importante. para lo que suele ser, y además la región, ¿no? Que fue Claro. interesante. Claro. Fue Claro. interesante. Sí, porque es una región Que bastante tiene- tradicionalista, para Y decirlo que bien. tienen las mismas problemáticas. Claro.
Pero lo bueno es que esto, yo lo comento en todos los lugares que puedo, hubo una irrupción de las comunidades indígenas. Esto es lo que yo creo que tenemos que rescatar hoy. Esto, se visibilizaron y se mostraron sus derechos. Con su propia voz, ¿no es con cierto? Con su propia voz. Y la iglesia institucional y la iglesia de base también acompañando. Empezó muy ambigua la postura. No tiene que haber violencia, no nos peleemos, charlemos, pero bueno, ese es un tema de fondo que siempre estuvo vigente. ¿Quién empezó la violencia? Acá estamos hablando con Domingo Bresci, un sacerdote, la opción por los pobres, histórico para nosotros, por eso estamos muy emocionadas. Los de Cristianos para la Liberación, que venimos luchando desde los 70, es todo una luz, una estrella, un luchador y un ejemplo de lo que significa la lucha por el pueblo y la liberación. A propósito de esto, ¿sabíamos que vos apoyabas a Cristina? ¿Puede ser eso? No sé de dónde sacaron eso. La apoyo sí, en lo personal, por lo que ella representa, por lo que hizo, estuvimos acompañándola ahí de nuevo con sacerdotes y religiosas por primera vez ahí en el Senado. Después del atentado. Para expresar. Porque ella se reunió, sí. Claro, ella, una cosa significativa, nos convocó. La primera salida pública que ella hace es convocar a los sacerdotes y a las religiosas, que se organizó así, pero además los sacerdotes éramos los curas en opción por los pobres, los curas que trabajan en las villas, las monjas de distinto tipo, categoría y vestimenta. Ahí nosotros emocionados por la invitación y ella súper emocionada, después de estar a un paso de la muerte. Bueno, ella lo dice, tiene su valor, lo dice, porque no hay que creerla que ella siente un profundo sentimiento religioso de la vida y que se sintió sostenida por Dios y la Virgen María. Ahí llevaba un rosario puesto y y nos abrazamos, lloramos. ¿Algún chisme? Chisme no, salió una foto muy linda en la que está el que habla con ella, con la bandera, sosteniendo la bandera "no odien", que es la frase que dijo Wenceslao Pedernera, el mártir de La Rioja, el laico casado con hijos, que le dijo, baleado en el piso, miró a las hijas y a su mujer y dijo, no odien, ¿no? Con todo lo que eso significa en estos tiempos de odio, realmente. Bueno, entonces algunos curas se les ocurrió la idea de hacer esta bandera, se la entregamos envuelta y ella la quiso desenrollar. Y yo soy, a esta edad, soy medio confianzudo, agarré otra parte de la bandera y la estiré y ahí salimos a la historia, fotografiado. Pero a veces no me gusta, la ponen a ella sola en la foto. Se cortan. Cortan la foto del otro lado, ¿no? ¿Y con qué se sostenía la bandera? Estaba en el aire, parece de cartón, si no. Sí, eso no me gusta. Es muy significativo ese del no odien, porque es, digamos, lo que está instalado es este discurso del odio, ¿no? Sí, demasiado tremendo. Es comprensible, pero es inaceptable que a esta altura, porque no pensemos lo mismo, queramos destruirlo al otro. Claro. Y esto es lo que está pasando y lo dicen públicamente. Hay que hacer desaparecer a Cristina de la Argentina, destruir al kirchnerismo. Son expresiones que nos retrotraen. Que para decirlo así, en 40 años de democracia no aprendimos nada. Claro. Hay que aprender hasta convivir con el que piensa absolutamente distinto. Eso es la democracia. Y ¿qué va a ser? Es un sistema imperfecto, pero es lo que nos permite expresarnos.
Y bueno, y estos son absolutamente antidemocráticos con esas actitudes. Después me vienen con republicanismo y qué sé yo, no. Ujú. La base del republicanismo es el respeto al otro. Bueno, yo estoy en contra de lo que el otro piensa y trato de hacer todo lo posible por instalar lo mío. Pero Claro. bueno, con recursos más o menos aceptables. Humanos. Lícito. Sí, Claro. sí, aceptable, Nunca y a con humano la- más o menos, humano más o menos. Pero así que, bueno, es un debate grave porque podemos decir que se vota por los odiadores o por la patria es el otro. Ajá. Esto es. Sí, es una Ese dicotomía. concepto de la patria es el otro realmente Pero es maravilloso. es ¿no? fantástico. La Sí. verdad que es un acierto y Ahora estamos diciendo la patria sos vos, ¿no? O sea, ahí hay un cambio, pero bueno, mantengamos lo de la patria es el otro. La patria es el otro, es lo más evangélico que hay. Sí. Ahora que esta es la patria es el otro y el tema de la memoria, de la justicia y de la verdad, hace poco se mostró, nosotros estuvimos algunos de Cristianos para la Liberación de esa época en esa presentación de esos libros que se supo poco porque quedó circunscrito ahí. La iglesia abrió los archivos. A ver, ¿por qué no cuenta un poquitito? Porque son 3 tomazos que para leerlo necesita más de una vida, más o menos. No, yo me dediqué 15 días, Ah, bueno. pero tengo tiempo, yo ahora ahí estoy... ¿Cómo? ¿Por qué no nos contás esto a la audiencia? Porque se sabe muy poco, que abrieron los archivos. A mí al principio me parecía que había como un doble discurso por algunas... en cierta doble- medida lo hay, bueno, si quiere charlamos más a fondo, pero bueno, algunos integrantes del episcopado con cierta apertura de la mente y del corazón sintieron la necesidad de que habría que hacer una lectura de lo que había pasado en la época de la dictadura y la implicancia que había tenido la institución. Porque la iglesia, ahora aprovecho, es la comunidad de los creyentes, de los que están bautizados. Algunos que decimos la iglesia creemos que son los obispos, los curas. Ellos son una parte de la institución que tienen además que estar al servicio del pueblo. Pero el sujeto de la iglesia es el pueblo cristiano. Todos somos la iglesia, todos somos la iglesia. Bueno, eso es una utilización equivocada del término, pero bueno, ahora nos referimos a la iglesia institución representada particularmente por sectores de la jerarquía de mucho nivel, pero también por sectores de sacerdotes y de laicos representativos. Ellos conforman un sector dentro de la iglesia que desde siempre han tenido una postura bastante alejada de lo que es el sentimiento y las necesidades del pueblo y han tenido una política, para decirlo sencillo, que podemos calificar de derecha. Y bueno, entonces algunos dijeron, bueno, después de tantos años, ¿qué pasó? ¿Por qué no hacemos una lectura más serena? Excepto uno, no hay ningún obispo de aquella época. El que está es Casareto, el que fue obispo de San Isidro y que fue uno de los impulsores de esta revisión. ¿sí? Él fue uno de los impulsores de esta revisión. Entonces, bueno... Pero había archivos, había documentación. Entonces, bueno, había testimonios personales que cada vez quedaban menos. Quedamos unos cuantos de nosotros. Entonces ahí estamos firmes para que no se tergiverse la historia. Y no se pierda el discurso. No se pierde, bueno, hay muchas cosas escritas de distintos sectores. Bueno, desde Miñones, la iglesia y la dictadura, hasta acá, hay muchos trabajos donde se ha hecho esto. Pero, evidente, todos los que escribimos sobre este tema no contamos con todos los archivos que hay sobre esto. Y que se sabían que había, pero no sabíamos que eran tantos. Entonces hay un archivo del episcopado argentino,
que reúne todos los encuentros del episcopado, donde ahí se expresaban los obispos, lo que se llaman las asambleas episcopales, pero también las cosas que llegaban al episcopado de parte de distintos sectores, como de laicos, ¿no? De laicos, sí, o de las madres, claro, de las de las madres, familias. estaba ahí. Después está el archivo de la Nunciatura, que es la representación del Vaticano en cada país, y bueno, ahí llegaban también. Queremos llegar al Papa, y bueno, ¿dónde íbamos? A la calle Alvear, donde está la Nunciatura, y dejaban un papel. Y después están archivos directos del Vaticano, es decir, gente que llevaba al Vaticano, obispos, sacerdotes que llegaban. ¿Pero en esa época o posteriores? No, en esa época, en esa época. De Nevares, por ahí. No, por ahí no, todos. Entonces, había un montón de material a que no se tenía acceso común. El primero que se logró meter, y por qué no nombrarlo, es Horacio Berbisky, que después claro. hizo una colección Ajá. sobre... Berbisky, sí. Sí, él logró meterse en el archivo del episcopado a través de alguna persona conocida y de ahí sacó cosas que después utilizó. ¿Hubo alguna controversia ahí con el Papa actual o no? Sí, controversia con el Papa es una de las tantas controversias que hay. Bueno, entonces, ahí la iniciativa, la verdad que hay que felicitarla. Bueno, vamos a poner en conocimiento de toda la población estos archivos. Y de ahí que después cada uno trabaje y vea cómo se puede aprovechar. Y qué derivaciones se sacan. Uh-huh. Bueno, así que eso fue en el 18, creo. Así que se está. Un montón, sí. Un montón de tiempo. Eso, y sí, porque es lento el asunto. Mucha gente, ¿no? Para leer. Y mucha difícil. Gente que no quería nada. Claro, por eso. Mucha resistencia. No, había resistencia. Por eso, ahí se siguió manteniendo lo de siempre. Que eso ya sabíamos. Dentro del episcopado hay una resistencia a renovar, a mostrar a la iglesia tal cual es. ¿Por qué? No, eso no es, la iglesia hizo todo lo que pudo, bla, bla, bla. Entonces no, bueno, se rompió esa resistencia, se votó y entonces se nombró una comisión de 4 personas, 2 sacerdotes, Carlos Gali y Luis Liberti, y después 2 y otro cura, Juan Durán, y un laico, Tabelli. Ahí va bien. Entonces, ellos a su vez nombraron equipos para que estudiaran distintos temas. Porque eran un montón de material, claro. Había que clasificar. Les llevó 2 años, 3 por lo menos, en revisar el material. Ordenarlo, llegarlo, empezar a descubrir que había mucho más de lo que se conocía. Y dura la lectura, ¿no? Porque hay cosas que son muy duras. Sí, yo creo que es una ayuda importante para conocer lo que nos pasó y por qué nos pasó. Pero bueno, como en toda obra humana, hay distintos enfoques que se dieron. ¿Hubo hermenéutica ahí también de los archivos? Sí, bueno. Hay capítulos enteros que hablan de la hermenéutica acá. Primero se plantean como... ¿Desde dónde? ¿Desde dónde vamos a estudiar? ¿Con qué? ¿Cómo se dice? Porque me dejaba como un dejo de vuelta de la teoría de los 2 demonios. Pero vos te adelantás a lo que voy a decir yo. No vale así, no vale. Perdón. Nah. Estamos acá con Domingo Bresi, como siempre, dándonos la alegría de su palabra y su testimonio. Y entonces no tenemos poquísimo tiempo ya. No, pero no te preocupes, porque... Pero simplemente decir que yo creo que en sí es un aporte porque da a conocer muchísimo material que no se conocía. Después la hermenéutica corre por cuenta de todos los grupos que investigan, de la memoria del pueblo,
y bueno, y ahí estamos. Entonces yo así, para decir muy, muy en general, valoro el que yo pueda leer las actas del episcopado, lo que estaba, eso, y lo incorporo a la visión que yo tengo sobre Claro. esa realidad que yo viví. Claro. Entonces Claro. la cotejo, eso Claro, es a interesante. eso. Me afirmo o no, y veo entonces lo que hay detrás de los textos. Entonces hay dos grandes líneas. Una es que apunta más a la teoría de los dos demonios, se lo ve por ahí, en cada uno de esos capítulos, en los mismos 4 Ajá. redactores generales y Ay. en la lectura de esos archivos y en lo que transmitían en las reuniones del episcopado que aparecen, ahí está los que sostienen la teoría de los dos demonios y los que, como Nevares, que lo dijo desde el principio, la violencia de abajo es consecuencia de la violencia de arriba. Ujú. Sí, a los jóvenes se les quitó todos los caminos para expresarse libre y legítimamente, y bueno, eso es una reacción natural, bueno, eso es una forma de postura. entender Ujú. el tema de la violencia. Los otros no. Hasta el mismo título es ambiguo. Dice la Iglesia Católica en la espiral de violencia. En la espiral, unos fueron violentos, los otros fueron violentos. Ujú. No, hay que ver por qué, cómo, a qué respondieron los hechos de violencia de cada grupo. Y bueno, y ahí está. Entonces, una de las cosas que a mí me encantó es poder leer en vivo y en directo algunos testimonios. En el testimonio de Monseñor Esaine, obispo Ujú. de Viedma, los testimonios de Nevares, de Nova, un obispo no conocido, que yo sí lo conozco, que estuvo en Neuquén, pero lo conocía antes de ser obispo, Bresanelli. Así que busquen, porque hay un índice de nombre, Bresanelli, Mira, muy piola yo nunca lo había Bresanelli. escuchado, No, y me llamó la atención y lo vi y lo felicité. Le dije, che, Ah. qué buen comentario te mandaste. Muy, muy interesante. Bueno, él fue superior general de la congregación, uno de cuyos curas, Franco Festa, fallecido, era integrante pleno del movimiento sacerdote para el mira tercer vos. mundo. Ah, sí, Ajá. Festa sí lo escuché. Sí. Claro, estaba en Lugano, en la parroquia de allá del Santo Cristo. Y ahí nos reunimos muchas veces los curas para nuestras actividades, nos juntamos para ir a recibir a Perón también. Y bueno, pero él era un miembro activo y además la congregación se dedica particularmente a estudiar, a profundizar y a enseñar la doctrina social de la ¿Qué Iglesia. congregación? La congregación de los padres deonianos, del Sagrado Corazón deonianos. Ajá. Deón fue un sacerdote al fin del siglo pasado, de 1890 y pico, que después de la encíclica del Rerum Novarum dijo, bueno, yo me voy a hacer cargo de difundir la encíclica. Ajá. Y creó una congregación para eso. Ah, mira. Ah, Y de esta es Bresanelli, y bueno, y mucha apertura, estuvo en Neuquén después de Nevares, Ah, mira. así que un No tipo que asumió... No fue muy nombrado. No es para nada. Bueno, pero me pareció muy interesante. ¿Son 3 tomos por año o No. están divididos los tomos? No, por temas. Ah, por tema. Así que ahí salió el 1, el 2, y ahora sale un tercero en septiembre que va a traer un testimonio muy interesante para hacer anécdota. Van a transcribir el testimonio de un cura que se llama Elías Muse, que estuvo 7 años preso en la Unidad de La Plata. Ah, mira vos. mira. Con 10 curas, tampoco se sabe. Hubo 10 curas presos en la Unidad de La Plata. Claro. No. ¿Viven? Por ¿Algunos viven de estos? Elías Muse vive Raúl Troncoso, que
era de Rafaela, está en Tandil, y que ahora sí está con senilidad. Ujú. Y algún otro puede ser que viva, algunos se fueron al extranjero, pero eso es para hacer una historia, los Claro. 10 curas que estuvieron en la U9. ¿Vos vas a escribir algo o algún comentario sobre los tomos o...? Mirá, voy a participar a partir del viernes que viene en un taller que va a hacer el CONICET, Ah, al que yo estoy vinculado. Hay un grupo que dirigía y Fortunato Marimachi, Ah, sí. que es Ah, más sí, conocido, un grupo que se llama Sociedad, Cultura y Religión, dentro del CONICET. Ajá. Bueno, y me invitaron a A a un seminario, taller, que vamos a tratar este tema. Ah, qué Hay una bueno. convocatoria amplia a todos los que tratan estos temas o les interesa. claro, yo les decía si iba a ver esa revisión hermenéutica de... Le vamos a dar a la revisión. Le vamos a dar a la revisión. Le vamos a dar a la revisión. Y de allí va a salir algún material también. Probablemente. Sí, ellos hacen eso, digo, de lo que se trabaje, después harán una publicación, como corresponde. Los cristianos para la liberación pedimos alguna intervención en No, ese no, tema. y pueden... Es el viernes que viene, creo que a las 10 de la mañana en Saavedra 15. Ah, Te podés considerar invitada por el grupo y si no por mí, no. Y Bueno, Saavedra 15, si no busquen Seil CONICET. porque ahora hay muchos compañeros de Cristianos para la Liberación que sabían que ibas a venir, así que nos están escuchando. Le mandamos saludos, que muchos estuvimos acá secuestrados, así que... Alejandro también está. Alejandro, un beso Alejandro. grande, Alejandro. Un beso para el ciego que Alejandro. estuvo Ahí. acá con sí. nosotros. Estamos comunicándonos, vamos a hacer juntos una película. ¿En serio? ¡Qué bueno! No, sí, Alejandro es van un a hacer la amor. película del libro Los de... Rengos de Perón, sí. ¿Eh? Los Rengos de Perón. Sí, eso, sí. Un beso grande, Alejandro, que bueno, te tenemos Vamos, aquí. Alejandro. Gracias a él, lo te ponen. ¡Mua, Alejandro! No, y Alejandro me dijo que bueno, van avanzando. Pero sí, Es está bien. importante. No va a haber ningún problema. Pero ¿Cómo se llama esta reunión, este grupo? Sociedad, De- Cultura y... Ah, sí, Leonel Tribulsi es el que convoca. Ah. Pero busquen Seil CONICET. Qué tonto. Acá después les paso. Después tengo Bueno. acá el celu, que yo lo uso poco y nada. Pero acá tengo la invitación, registro. se las paso. Dale, Bueno, dale, sí, bueno. sería bueno. Bueno, entonces van a seguir trabajando este material. Bueno, fue una iniciativa interesante de un grupo que se dedica a esta temática de la presencia de la Iglesia en la historia argentina. Ah, Y bueno, yo estaba esperando a ver si había alguna iniciativa. Le dije a Mamalimachi, que con el que soy muy amigo, che, si hay algo avísenme. Bueno, va a haber algo y me avisa. Así que, pero es un aporte interesante para la revisión de nuestra historia. y queremos también, porque ya, bueno, se nos está yendo la hora, tenemos que invitar otra vez, Sí. y No, que venga no. más temprano. No, dice que no. Más temprano, yo quise venir más temprano. Ah, bueno, sí, eso es cierto. Pero me dijeron 9:30. Sí, Está porque bien, sí, nosotros, pero ya vamos a invitar, No. si querés venir otra vez, Ah, si no, no te sé. llamamos por Lo teléfono. voy a pensar. No, por favor. No, algunas palabras estamos en un momento decisivo y muy sensible del pueblo argentino y que justo tiene que votar este fin de semana. Algunas palabras para nuestra audiencia, para todos los compañeros, que es importante porque, bueno, sos un testimonio vivo de la historia y de no cualquier historia, la historia de la decolonialidad. Ah, sí. Primero, por estar acá, quiero ratificar mi cariño, mi aprecio, mi adhesión a todo lo que este lugar representa y simboliza. Bueno, nada, reafirmar de nuevo mi compromiso con los 30.000, haberme alegrado muchísimo por el encuentro del nieto 133.
y también por esta movida de las comunidades indígenas de Jujuy. Me parece muy significativa. Y las tres tienen que ver con la identidad. Porque la búsqueda de la identidad del nieto, la búsqueda de la identidad del pueblo indígena, la búsqueda de la identidad de los 30.000, porque no sabemos quiénes son ni dónde están. Así que, bueno, pensar que en estas elecciones también se juega esto, nuestra lucha por la recuperación de la identidad. Para muchos les pasa por el costado este tema, mal pesa, vamos a ver, para más pesa la situación económica, pero estos son valores de una sociedad. Claro. ¿No? Sí, Y es una identidad también de un modelo de país, porque no es solamente la identidad que tiene que ver con un momento histórico determinado que se continúa, pero sino qué tipo, como vos decías, el odio o, bueno, el amor, la soledad. Sí, no el amor romántico, el concreto. Novelesco, no, sí. Aceptamos al otro, lo incorporamos a nuestra vida y a la sociedad, o lo negamos y lo rechazamos. Esto, no si te quiero, no te quiero, te doy un beso, no. Es aceptarlo. Es mucho más que eso. Así que bueno, ver que en estas elecciones a veces no se percibe y no se habla de esto, pero esto está en juego. Bueno, me llamó la atención porque no se lo conocía en esa dimensión. A Massa, cuando estuvo con Cristina en el Aeroparque, con el avión del vuelo de la muerte. Sí. Yo eso... Sí, no pasó tan... Y claro, yo creo que la primera vez que Massa aparece en un acto por los derechos humanos o mencionando el tema. Sí. Lo cual quiere decir muchas cosas. Sí. No, quiere decir muchas cosas. No habló nunca de los derechos humanos, pero ahí se jugó y estuvo. Y Cristina, como que le decía, no te olvides de esto. Y el tipo fue, dio la cara. Son pistas. No hay nada determinante que lo diga, qué maravilla. No, además, no existe eso. Qué maravilla. Bueno. Sí, sobre todo el tema de las cortes o de la partido judicial. Sabemos que 8 de cada 10 genocidas están en sus casas, y eso es una cosa que por ahí también en este momento, no sé. Pero a muchos no les importa nada. No les importa. Claro, no les importa nada. Bueno, eso también es un trabajo de la Iglesia y de todas las instituciones. Claro. Si la Iglesia dice toda persona vale, bueno, para todo esto también eran personas. Claro. Bueno, pero es digamos que es un momento decisivo, creo que más que otro, bueno, hacia dónde vamos a apuntar. Y bueno, entonces acá se va a jugar las opciones que tiene uno. ¿Qué queremos? ¿Estar con las mayorías populares o con las minorías que se benefician de todos los bienes del país? Y bueno, las opciones no son perfectas, las posibilidades de nadie, del grupo que representaría, ahí veo la tapa de Página 12 de hoy, voy a ser el presidente de los trabajadores. Es una definición. Cuando lo leí dije, pero ¿cómo? ¿No es que voy a ser el presidente de todos los argentinos? Ojo, Cristina también dice eso. Y todo presidente dice, voy a ser el presidente de todos los argentinos, porque quiere votos de todos. Me pareció... Jugado, un poquito interesante. Jugado. Sí, claro, lo dijo porque estaba en la CGT, estaba con los trabajadores. Pero es interesante, ¿de dónde? Mirá que dijiste esto también. No, y mirá desde dónde veo el país del futuro. Desde los trabajadores. Y de los que no tienen trabajo, que tienen que tener trabajo. Y de los que trabajan y ganan 3 pesos y que tienen que ganar mucho más. Es decir, poner el centro en los trabajadores no es poco. No es poco, bueno. Y bueno, entonces, es una esperanza, la verdad. Sí. Desde el negacionismo y algunos comentarios acerca de Massa, esto es una oportunidad. Lo tenemos que ver como una oportunidad. Pero no lo
ponemos en ningún altar. No, Es una claro. posibilidad que se dio en las circunstancias actuales. Claro. Muchos Hay que- podemos pensar, hubiéramos querido otro candidato. Otro escenario, sí. Bien, está Grabois también, un muy buen tipo, un gran tipo, bueno, le expresa una corriente de pensamiento dentro del movimiento popular, bárbaro que le exprese, lo han hecho con altura, Sí, sí. ambos no, Sí, no, sí. no se han insultado, No, 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 para ni nada. uno al otro. Ujú. Grabois dijo, si yo pierdo acompaño, y espero que si Massa pierda acompañe. Ujú. Y bueno, está Eso, bueno. sí, sí. Está Ahí bueno. vemos la Sí. diferencia, ¿no? Sí, Entre- sí. Está bueno Sí. que en el movimiento popular, siempre en el peronismo hubo distintas líneas. Sí. Y sí. Podemos hablar otro programa entero de eso, pero siempre lo hubo y bueno, me parece que los dos grupos han hecho lo posible por priorizar las cosas con las que coinciden más que con las que la diferencian. Y que han sido siempre ha habido un sector clásicamente más de izquierda y más de derecha en el peronismo. Ujú. Si no, que no me la vengan a contar, porque siempre fue así. Sí, y sí, es la realidad. Así que no Bueno. nos vamos a asustar ahora. No se nos va a caer nada. Bueno, tenemos que ir cerrando, ¿no? Sí. Bueno. Otro, ya te comprometemos para otro programa. Te vamos a bueno, buscar. ¿No te vamos a Lo buscar hace- o lo hacemos por teléfono? directamente en el hogar. Bueno, Trasladamos la también. radio al hogar. Podemos ir. Eso sí. Podemos Yo ir. vengo si me queda cerca y me gusta. No, dale. si no te vamos a buscar. Aquí Bueno. está, aquí está. Sí, sí. Aquí Bueno, estamos. muchísimas gracias. Muchísimas Domingo. gracias. Hacen enorgullecido este espacio para La nosotros. verdad que sí. Desde Radio Presente, la voz del ex Olimpo. Y detrás tuyo la lucha de tantos, ¿no? La lucha de que han tantos y quedado de en el tantas, camino, que han dado la vida Bueno, gracias a Dios estoy acá, pero para ser testigo. a las espaldas y al costado Y me Hay anima, Hay una muchos y multitud. muchas. me anima Ujú. mucho que vuelvan a hacer la hermenéutica de los libros. Sí, todo muy interesante. Bueno, les Bueno. recordamos que este programa se retransmite el jueves a las 22. O sea que este jueves. este jueves. sí. Mañana. Mañana se va a Mañana. transmitir a las 22 horas porque habrá algunos trabajando y Nati Canobra, que es la jefa de nuestra esperanza, lo va a transmitir junto a ella que está amasando lo nuevo, que es Oscarcito. Así que y gracias a Alejandro, que también lo fue a buscar a Domingo, y a todos nuestros oyentes, porque esto que acabamos de escuchar nos hace recordar de que Del derecho de vivir en paz. que Y con- todos tenemos el derecho de vivir en paz. Y con esta canción nos despedimos hasta el miércoles. No, hasta mañana. Hasta mañana, escúchenos, ¿eh? A las 10, 22. A las A las 22. Ujú. El derecho de